Universidad ICIMA Online, Ingeniería Mecatrónica, séptimo cuatrimestre, materia Relaciones Laborales, alumna Araceli Martínez Martínez, profesor Víctor Alejandro Mondragón Mondragón. Bueno, me presento, me llamo Araceli Martínez, soy estudiante del séptimo cuatrimestre de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad ICIMA en línea. El presente video representa el proyecto final del curso de Relaciones Laborales, bajo la tutela, como ya bien comentaba, del profesor Víctor Alejandro Mondragón Mondragón. En este material audiovisual proporcionaré una visión general sobre los siguientes temas. 1. Elementos que componen la relación laboral. 2. Tipo de contratos laborales individual, colectivo y contrato ley. 3. Condiciones laborales generales. Jornada laboral, salario, vacaciones, aguinaldo, días de descanso, pagos y utilidades. Número 4. Derechos y responsabilidades de los empleadores. 5. Riesgos laborales, accidentes y enfermedades. 6. Seguridad social, concepto y objetivos. 7. Procedimientos de huelga, requisitos de fondo y forma. Como bien mencionaba, el primer punto a tratar sería elementos de la relación de trabajo. Definición de relación de trabajo. La relación de trabajo se define como el vínculo jurídico que se establece entre un trabajador y un empleador, mediante el cual el trabajador se compromete a presentar servicios personales subordinados al empleador a cambio de un salario o una remuneración convenida. Este vínculo implica que el trabajador realiza su labor bajo la dirección y supervisión del empleador, quien tiene la facultad de organizar el trabajo y dar instrucciones sobre cómo realizarlo. En términos legales, la relación de trabajo en México está regulada por la Ley Federal del Trabajo y otros ordenamientos que establecen los derechos y obligaciones de ambas partes. Este vínculo puede ser formalizado mediante un contrato de trabajo, el cual puede ser verbal o escrito, aunque en caso de ser verbal, debe existir un documento que contenga los elementos esenciales de la relación laboral conforme a la ley. En la relación de trabajo en México, los elementos esenciales son: número 1, consentimiento. Ambas partes, empleador y trabajador, deben de estar de acuerdo con los términos y condiciones del contrato de trabajo. El consentimiento debe ser libre y voluntario, sin coacción ni vicios que invaliden el acuerdo. Número 2. Objeto de contrato. Es el propósito para el cual se establece la relación laboral, es decir, las tareas específicas que el trabajador se compromete a realizar bajo las instrucciones del empleador. El objeto del contrato define las responsabilidades y obligaciones laborales del trabajador. Número 3. Subordinación. Es uno de los elementos más distintivos de la relación laboral. Implica que el trabajador está bajo la dirección y supervisión del empleador en cuanto a la ejecución de su trabajo. El empleador tiene la facultad de organizar las actividades laborales, dar instrucciones y supervisar el cumplimiento de las mismas por parte del trabajador. Estos elementos son fundamentales para determinar la existencia y naturaleza de una relación laboral en México, según lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y otras normativas laborales aplicables. Como segundo punto serían los contratos laborales. Contrato individual, características y tipos. Por tiempo determinado, tiempo indeterminado y por obra. El contrato individual de trabajo en México se caracteriza por ser un acuerdo mediante el cual una persona física se compromete a prestar servicios subordinados a otra persona física o moral, denominada empleador, bajo la dependencia y dirección de este último, quien a su vez se obliga a pagar una remuneración por los servicios prestados por el trabajador.
Existen varios tipos de contratos individuales en función del tiempo de duración y la naturaleza de los servicios a prestar. Uno, por tiempo determinado. La característica de este tipo de contrato es que tiene una duración específica, determinada por la naturaleza temporal de la obra o servicio para el que se contrata el trabajador o al trabajador. La regulación es de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. Este contrato puede celebrarse cuando se requiere la realización de una obra o la prestación de un servicio determinado con una duración previsible y circunscrita en el tiempo. Número 2. Por tiempo indeterminado. Características. Contrato sin una duración específica establecida desde el inicio, es decir, la relación laboral no tiene un término fijo y puede continuar mientras persistan las condiciones de trabajo acordadas. La regulación es el tipo de contrato más común y se presume en ausencia de especificación contraria. El trabajador puede ser despedido con causa justificada o sin ella, por lo que se obliga a pagar una cierta remuneración de intercambio. Otro tipo de contrato sería el contrato colectivo. El contrato colectivo es un acuerdo escrito que regula las condiciones de trabajo y las relaciones laborales entre los trabajadores, representados por el sindicato, y el empleador o empleadores. Se celebra con el fin de establecer derechos y obligaciones de ambas partes en materia laboral, salarial, de prestaciones, seguridad y salud en el trabajo, entre otros aspectos. Número 2. Las partes involucradas, en este caso sería el sindicato, representa a los trabajadores y negocia en su nombre las condiciones de trabajo. Y la otra parte serían los patrones o empleadores. Estos representan a la empresa o entidad empleadora que contrata a los trabajadores representados por el sindicato. La importancia sería protección de derechos. El contrato colectivo protege los derechos de los trabajadores al establecer condiciones de trabajo justas y seguras, así como garantías en caso de conflictos laborales. También da una estabilidad laboral. Ayuda a mantener la estabilidad y la paz laboral al regular las relaciones entre los empleadores y los trabajadores de manera formal y consensuada. Negociación colectiva. Facilita la negociación colectiva entre empleadores y trabajadores, permitiendo alcanzar acuerdos mutuamente beneficiosos sobre condiciones de trabajo salariales. Cumplimiento legal. Asegura que las condiciones laborales cumplan con las disposiciones legales vigentes, proporcionando un marco claro para resolver disputas y conflictos laborales. Otro tipo de contrato es el contrato ley. El contrato ley es un acuerdo celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, con la intervención de la autoridad laboral competente, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o las juntas de conciliación y arbitraje. Este tipo de contrato tiene la particularidad de que sus cláusulas son de observancia obligatoria para todas las empresas y trabajadores que operen dentro del ámbito de la aplicación de dicho contrato, incluso si no son miembros del sindicato que lo negoció. ¿Cómo se establece? Se inicia con la solicitud de registro por parte del sindicato ante la autoridad laboral competente. La autoridad convoca a las partes involucradas a negociar el contenido del contrato ley. Una vez negociado y acordado, el contrato ley se registra y publica en el Diario Oficial de la Federación, DOF, para su aplicación obligatoria en las empresas y trabajadores del sector correspondiente. Aplicación. El contrato ley se aplica en industrias específicas o actividades económicas determinadas por la autoridad laboral. Establece condiciones laborales, salariales y prestaciones
mínimas que deben ser respetadas por todos los empleadores y trabajadores dentro del ámbito de aplicación del contrato. Es de carácter obligatorio y tiene efectos vinculantes para todas las partes, incluso para aquellos trabajadores que no estén afiliados al sindicato que lo negoció. El siguiente punto son las condiciones generales de trabajo. Jornada laboral. En México, la jornada laboral se clasifica principalmente en tres tipos, según el horario en el que se desarrolla el trabajo: diurna, nocturna y mixta. Aquí los detalles de cada una. Jornada diurna. El horario se desarrolla entre las 6 y las 20 horas. La duración máxima de las jornadas diurnas es de 8 horas al día y 48 horas a la semana. La compensación no requiere compensación adicional por el horario diurno estándar. El siguiente sería la jornada nocturna. El horario se desarrolla entre las 20 horas y las 6 horas del día siguiente. Duración. La duración máxima de la jornada nocturna es de 7 horas al día y 42 horas a la semana. Compensación. Los trabajadores que realizan jornada nocturna tienen derecho a una remuneración superior por el trabajo realizado durante este horario, conforme a lo establece o conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. La siguiente sería la jornada mixta. El horario es aquella en el que se combinan periodos de trabajo diurno y nocturno en una misma jornada. La duración de la jornada es mixta. Se calcula proporcionalmente, considerando las horas trabajadas en cada periodo, diurno y nocturno. La compensación se aplica a la compensación correspondiente por las horas nocturnas trabajadas, además del salario base. Salario. El salario es la contraprestación económica que el trabajador paga, que el empleador, perdón, paga al trabajador por su trabajo. Este pago puede ser en efectivo o en especie y debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos. Tipos de salario. El primer tipo de salario es el salario fijo. Es una cantidad de dinero establecida previamente que se paga de manera regular, generalmente quincenal o mensual, sin importar las horas efectivamente trabajadas. Ejemplo, un trabajador que recibe un sueldo mensual de 10,000 pesos independientemente de las horas trabajadas cada día. El siguiente tipo de salario es el salario variable. Es una cantidad que puede variar en función de diversos factores como la productividad, las ventas o las horas trabajadas. Ejemplo, un vendedor que recibe una comisión por cada venta realizada. Y el tercer salario sería el salario mixto. Combina un salario fijo y una parte variable, basada en el desempeño o productividad del trabajador. Un ejemplo sería un trabajador que recibe un salario base de 8,000 pesos más un bono de productividad. Otro tipo de salario sería el salario por unidad de obra. Es el pago que se realiza en función de la cantidad de trabajo producido. Un ejemplo sería un obrero que recibe pago por cada pieza terminada. Vacaciones. Las vacaciones son un derecho laboral fundamental que permite a los trabajadores descansar y recuperarse del trabajo. En México, las vacaciones están reguladas por la Ley Federal del Trabajo. Las vacaciones son un periodo de descanso remunerado al que tienen derecho los trabajadores después de haber prestado sus servicios durante un año completo. Este derecho tiene como objetivo proporcionar a los trabajadores un tiempo de descanso para su bienestar físico y mental. Tipos. Vacaciones anuales. Todos los trabajadores tienen derecho a un periodo de vacaciones anuales pagadas
después de haber trabajado un año completo. La duración de este periodo aumenta con los años de servicio. Aquí hay un ejemplo de las vacaciones con la antigüedad de un año o posterior a la antigüedad de un año, que se cumplen después del 2023, bueno, más bien a partir del 2023, ya esta tablita es la que entra en vigor. Nos dice aquí que nunca debe de ser menor a 12 días laborales y continuos. Nos muestra aquí los años laborales, que va de el primer año a ya sea hasta los 35 años en los que se labora, y los días de vacaciones serían por un año 12, por 2 14, por 3 16, por 4 18, por 5 20, de 6 a 10 años 22, de 11 a 15 años 24, de 16 a 20 años 26, de 21 a 25 años 28, de 26 a 30 años 30, y de 31 a 35 años laborados serían 32 días. Esta es, pues ahora sí que la lista de días que son vigentes hasta este año. Vacaciones proporcionales. En caso de que el trabajador no complete un año de servicio, tiene derecho a vacaciones proporcionales al tiempo trabajado. Aguinaldo. El aguinaldo es una gratificación anual que se otorga a los trabajadores como un beneficio adicional a su salario regular. Es una especie de bono de fin de año destinado a proporcionar un alivio económico adicional durante la temporada navideña y el fin de año. El fundamento legal está establecido en la Ley Federal del Trabajo, específicamente en el artículo 87, que obliga a los empleadores a pagar esta prestación a todos sus empleados. El monto, el aguinaldo debe ser equivalente como mínimo a 15 días de salario por año trabajado. Si el trabajador no ha cumplido el año de servicio, tiene derecho a recibir un aguinaldo proporcional al tiempo trabajado. La fecha de pago. El aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre de cada año. Los empleadores que no cumplan con esta obligación pueden ser sancionados por las autoridades laborales. También los días de descanso son un derecho laboral establecido por la Ley Federal de Trabajo. Estos días están diseñados para proporcionar a los trabajadores un tiempo regular para recuperarse y descansar del trabajo. Días de descanso semanal. Todo trabajador tiene derecho a un día de descanso por cada 6 días de trabajo, con goce de salario íntegro. El pago. Si el trabajador labora en sus días de descanso semanal, tiene derecho a una compensación adicional de al menos el doble del salario correspondiente a las horas trabajadas, además del salario por el día de descanso. 2. Días de descanso obligatorio. Son días específicos establecidos por la ley en los cuales todos los trabajadores tienen derecho a descansar con goce de salario íntegro. Lista de días obligatorios. Según el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, los días de descanso obligatorios en México son 1 de enero, Año Nuevo; primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero, Día de la Constitución; tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo, natalicio de Benito Juárez; 1 de mayo, Día del Trabajo; 16 de septiembre, Día de la Independencia; tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana; 1 de diciembre de cada 6 años, cuando corresponde a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal; y el 25 de diciembre, la Navidad, el que determina las leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral. Y 3. Compensación por trabajo en días de descanso obligatorio. Si el trabajador debe laborar en alguno de estos días de descanso obligatorio, tiene derecho a recibir una compensación adicional de al menos
el triple del salario correspondiente a las horas trabajadas, además del salario por el día de descanso. Pago de utilidades. El reparto de utilidades es un derecho constitucional de los trabajadores, que consiste en la participación de estos en las ganancias netas de las empresas donde laboran. Está regulado por la Ley Federal del Trabajo y tiene como objetivo distribuir equitativamente una parte de los beneficios económicos generados por la empresa entre sus empleados. El monto es del 10% de las utilidades netas de la empresa. Debe ser repartido entre los trabajadores. Las empresas deben pagar las utilidades dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se presenta la declaración anual de impuestos sobre la renta, ISR, generalmente antes del 30 de mayo para personas morales y del 29 de junio para personas físicas con actividad empresarial. El siguiente punto son los derechos y obligaciones de los patrones. Derechos de los patrones. Los patrones o empleadores en México también tienen derechos reconocidos por la Ley Federal del Trabajo y otras normativas laborales. Estos derechos están diseñados para garantizar un equilibrio justo en la relación laboral, asegurando que los empleadores puedan dirigir y administrar sus negocios de manera específica y justa. Algunos de los derechos más importantes de los patrones son los siguientes. 1. Derecho a dirigir y organizar el trabajo. 2. Derecho a contratar y terminar relaciones laborales. 3. Derecho a establecer condiciones de trabajo. 4. Derecho a recibir trabajos adecuados. 5. Derecho a la confidencialidad y lealtad. 6. Derecho a imponer medidas disciplinarias. 7. Derecho a la seguridad y protección del patrimonio. En cuanto a las obligaciones de los patrones en México tienen varias obligaciones legales que deben cumplir para asegurar una relación laboral justa y equitativa, así como para garantizar el bienestar de los trabajadores. Estas obligaciones están establecidas principalmente en la Ley Federal del Trabajo y otras normativas laborales. Algunas de las principales obligaciones de los patrones son: 1. Pago de salario y prestaciones. 2. Seguridad social. En este caso, registro en el IMSS y aportaciones. 3. Condiciones de trabajo. Aquí entraría el ambiente seguro. 4. Jornada laboral y descansos. Es el cumplimiento de la jornada y días de descanso. 5. No discriminación y respeto. Aquí entra la igualdad de trato y respeto y dignidad. Y 6. Capacitación y desarrollo, entre otros. El siguiente punto sería riesgos de trabajo, accidentes y enfermedades. Riesgo de trabajo. Definición general. Los riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a los que están expuestos los trabajadores durante el ejercicio de su trabajo o con motivo de él. Accidente de trabajo. Se define como toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior o la muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que se presente. Un ejemplo es una caída, golpe, corte, quemadura, exposición a sustancias tóxicas, entre otras. Enfermedad de trabajo. Se refiere a todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo, o en el medio en el que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. Ejemplo, enfermedades respiratorias por inhalación de polvo o químicos, enfermedades dérmicas por contacto con sustancias irritantes,
trastornos musculoesquelético por movimientos repetitivos, entre otros. Otro punto es seguridad social. El concepto de seguridad social. Seguridad social se refiere a un conjunto de medidas y políticas públicas diseñadas para proteger a los individuos y sus familias frente a situaciones económicas adversas que pueden seguir a lo largo de la vida, como enfermedades, accidentes, maternidad, invalidez, vejez y muerte. En términos más específicos, la seguridad social busca proporcionar a los trabajadores y sus dependientes acceso a servicios médicos, prestaciones económicas y asistenciales, así como condiciones dignas y justas de trabajo. Objeto. El objeto de la seguridad social se refiere al propósito fundamental y los objetivos que busca alcanzar este sistema de protección social. En México, la seguridad social está regulada principalmente por la Ley del Seguro Social y tiene como objetivo principal garantizar el bienestar y la protección íntegra de los trabajadores y sus familias frente a contingencias económicas, de salud y de vejez. El último punto sería procedimiento de huelga, requisitos de fondo y de forma. El procedimiento de huelga en México está regulado igualmente por la Ley Federal del Trabajo y establece los requisitos tanto de fondo como de forma que deben cumplir los trabajadores y los sindicatos para llevar a cabo una huelga de manera legal y legítima. Los requisitos de fondo y de forma para la realización de una huelga en México son: requisitos de fondo. 1. Causas justificadas. 2. Agotamiento de la etapa de conciliación. 3. Respeto a los derechos de los trabajadores. Los requisitos de forma serían: 1. Aviso previo. 2. Votación mayoritaria. 3. Registro y constancia de la autoridad laboral. 4. Cumplimiento de procedimientos específicos. Pues para finalizar, compartiría yo mi conclusión a estos temas. En particular, estos elementos y aspectos del derecho laboral en México están diseñados para regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, asegurando condiciones de trabajo justas, protección social y mecanismos legales para resolver conflictos laborales y de manera equitativa y conforme a la ley. Muchas gracias.